Durante siglos pensamos que los árboles eran organismos solitarios, seres silenciosos que simplemente crecían en el bosque. Pero la ciencia moderna ha descubierto algo sorprendente. Bajo el suelo del bosque existe una red viva, compleja y gigantesca que conecta a los árboles entre sí. Una red que les permite comunicarse, compartir recursos e incluso ayudarse unos a otros. Algunos científicos la llaman el Internet del bosque. En este documental exploraremos cómo funciona esta red invisible y por qué podría ser uno de los sistemas naturales más complejos del planeta. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que los árboles competían entre sí por la luz, el agua y los nutrientes. Según esa visión clásica, el bosque era simplemente una colección de plantas luchando por sobrevivir. Pero en las últimas décadas, nuevas investigaciones comenzaron a revelar algo completamente distinto. Los árboles no viven aislados. Muchos bosques funcionan como comunidades interconectadas. Los árboles pueden compartir recursos, enviar señales químicas e incluso ayudar a las generaciones más jóvenes. Pero ¿cómo es posible que organismos aparentemente inmóviles puedan interactuar de esta manera? La respuesta se encuentra bajo nuestros pies. Debajo del suelo del bosque existe un universo invisible. Un entramado gigantesco formado por millones de filamentos microscópicos. Estos filamentos pertenecen a hongos subterráneos conocidos como micorrizas. Las micorrizas forman una red que conecta las raíces de los árboles. A través de esta red, los hongos intercambian nutrientes con las plantas. Los árboles entregan azúcares producidos por la fotosíntesis. A cambio, los hongos proporcionan agua y minerales del suelo. Es una relación de cooperación que ha existido durante más de 400 millones de años. Pero los científicos descubrieron algo aún más sorprendente. Esta red no solo transporta nutrientes, también transporta información. La red de micorrizas funciona de una manera sorprendentemente similar a Internet. Los hongos actúan como cables biológicos que conectan múltiples árboles en un mismo sistema. A través de esta red, los árboles pueden enviar señales químicas. Por ejemplo, cuando un árbol es atacado por insectos, puede enviar señales a los árboles cercanos. Estos árboles reciben la advertencia y comienzan a producir sustancias defensivas. Es como si el bosque tuviera un sistema de alerta temprana. Pero eso no es todo. La red también permite compartir recursos. En algunos casos, los árboles grandes pueden transferir carbono y nutrientes a árboles jóvenes que crecen en la sombra. Este proceso ayuda a que las nuevas generaciones sobrevivan.
Algunos investigadores han descubierto que ciertos árboles desempeñan un papel central en la red. Estos árboles son conocidos como árboles madre. Son árboles antiguos y grandes que actúan como nodos principales dentro de la red subterránea. Los árboles madre están conectados con decenas e incluso cientos de otros árboles. A través de estas conexiones, pueden distribuir recursos hacia árboles jóvenes. Cuando un árbol madre muere, muchas de estas conexiones desaparecen. Esto puede alterar el equilibrio del ecosistema. Por eso los bosques antiguos son tan importantes. No solo almacenan biodiversidad, también contienen redes ecológicas complejas que tardaron siglos en formarse. Cuando observamos el bosque desde esta perspectiva, la imagen cambia por completo. Ya no vemos árboles individuales, vemos un sistema vivo interconectado. Plantas, hongos, bacterias, insectos y animales forman una red ecológica compleja. Cada elemento cumple una función. El equilibrio depende de millones de relaciones invisibles. Este tipo de organización se conoce como ecosistema. Un sistema en el que la cooperación y la interdependencia son esenciales para mantener la vida. La red secreta de los árboles nos muestra que la naturaleza es mucho más sofisticada de lo que imaginábamos. Los bosques no son simplemente conjuntos de árboles. Son comunidades vivas que se comunican, comparten recursos y mantienen el equilibrio del ecosistema. Durante millones de años, estas redes naturales han permitido que los bosques sobrevivan a cambios climáticos y perturbaciones. Pero hoy, muchos de estos sistemas están siendo alterados. Proteger los bosques significa proteger las redes invisibles que sostienen la vida en la Tierra, porque bajo nuestros pies existe una de las redes más antiguas del planeta, una red silenciosa que conecta a los árboles y sostiene la vida del bosque.